Muy buenas tardes. En materia de educación, es fundamental atender a tiempo la salud mental de los niños y jóvenes, especialmente en el curso lectivo. Hoy tenemos a la señora Ana Luisa Guzmán del Colegio de Profesionales en Orientación, que nos viene a abordar este tema. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hoy tenemos un tema sobre la mesa bastante amplio que viene a abarcar todo lo que es la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, para iniciar, ¿cuáles son esos factores que a ustedes como profesionales los alertan previo a este inicio del curso lectivo? Bueno, hablar de salud mental es hablar de un tema muy importante, muy actual, pero sobre todo que debemos ponerle mucha atención a nuestros niñas y adolescentes. Existen factores psicológicos, existen factores ambientales, o sea, del contexto, situaciones específicas, traumas inclusive que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, y también existen, por supuesto, aquellos aspectos que tienen que ver con la salud física, la salud emocional, pero también todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad. Y la depresión es de dos tipos, por supuesto, aquella que es endógena, que es propiamente relacionada con los neurotransmisores del cerebro, y otra que tiene que ver con los aspectos del contexto y que afectan a nuestros niños y adolescentes. Entonces es multifactorial el tema de la salud mental y es muy importante. Y no obstante, también es importante recalcar que la salud mental no es ausencia de enfermedad o de salud, es considerar que hay aspectos que están afectando nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestra salud física, emocional, pero también cómo nos encontramos y cómo nos vemos en el entorno inmediato. Bueno, y es que muchas veces hablamos de salud mental cuando ya tenemos el problema encima, pero acá lo queremos abordar desde un punto donde hablemos de esto antes de tener esta crisis, porque es tan importante hablar antes a que haya una situación de estas. Porque tenemos que prevenir, o sea, tenemos que prevenir situaciones de riesgo en nuestros niñas, niños y adolescentes. ¿Y cuáles son esas situaciones de riesgo, verdad? Esa falta de control y de salud emocional que les está afectando, pero también que el identificar los recursos que poseen para hacerle frente al contexto. Y eso es fundamental para poder trabajarlo como prevención, o sea, el tema de prevención, todos en Costa Rica y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud indica que la prevención es el tema fundamental para que nuestros niños, niñas y adolescentes convivan y se desenvuelvan en contextos saludables, en contextos donde puedan ser ellos, donde puedan desenvolverse, donde puedan desarrollarse. Pero definitivamente cuando viene el problema, hay que atenderlo de todas maneras. O sea, la prevención es muy importante, pero cuando ya está el problema, ¿qué hacemos? Necesitamos atenderlo. ¿Y cuál es ese enfoque de la prevención? El enfoque desde la casa, desde la comunidad, desde el entorno escolar, desde todos los contextos donde ellos y ellas se desenvuelvan. O sea, ahí necesitamos diseñar estrategias concretas para la prevención, y esa prevención tiene que ver con el ser reconocido, el niño, la niña, el adolescente, el no ser invisible para esas personas adultas significativas, tanto en el entorno escolar como en el entorno de la familia. O sea, cuando hay una persona significativa que se preocupa, que pregunta sin juzgar, que no es invisible este joven, ese niño para esa persona adulta, sino que llega a la casa y la persona deja de hacer todo para volverle a ver a sus ojos y decirle qué hiciste, cómo te fue, qué pasó, y no necesariamente estar uno. Y sí, entendemos que tenemos que llegar, que trabajamos, que tenemos que llegar a la casa a seguir haciendo cosas, pero cuando volvemos a ver a los ojos al niño, a la niña y le preguntamos ¿cómo te fue?, estoy diciéndole me importa lo que estás haciendo, me importa cómo te fue, me importa. Entonces eso es prevención. Hay muchos niveles de prevención, pero el básico es reconocer que yo como persona adulta significativa para ese niño, esa niña, ese adolescente, lo que ellos y ellas están esperando es que ellos no sean invisibles para nosotros, que ellos no sean juzgados por lo que dicen, y que
los adultos necesitamos y debemos corregir conductas, pero una cosa es corregir conductas y otra cosa es hacer invisible y validar las emociones, pensamientos, conductas, sentimientos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, la prevención es muy amplia, pero también, o sea, no es suficiente la prevención. Ya hay casos y hay situaciones en que hay que atenderles. Y desde esa prevención, por supuesto, necesitamos hablar, pero también desde la atención. Y es que a veces creemos que tenemos que implementar una rutina demasiado complicada o compleja para poder prevenir estas situaciones de ansiedad, de depresión y demás. Pero como lo dice usted, a veces es solamente el prestarles atención, el disponer de unos minutos nada más para que ellos se sientan también incluidos en el círculo familiar. Exacto, pero además, o sea, ¿por qué es que se da la ansiedad? ¿Por qué se da la depresión? Hay situaciones, como le dije, físicas que por supuesto que influyen en algunos casos de ansiedad y depresión, pero también, o sea, lo cotidiano. O sea, ¿qué es lo que espera un niño adolescente cuando llegan a la escuela, cuando llegan a la casa, cuando están en la comunidad? Simplemente que sean vistos, que sean considerados, que sean tomados en cuenta, que se validen sus emociones, sus pensamientos, sus opiniones y no haya un juicio permanente de la equivocación. No, usted está equivocado, es que tiene que hacer esto, es que tiene que hacer... Y lo peor de todo es que le decimos exactamente eso, o sea, usted tiene que hacer esto, usted tiene... Y muchas veces no les damos explicaciones. Y peor aún, nunca les preguntamos, ¿y qué piensas acerca de esta situación? ¿Y qué piensas acerca de eso que te hizo tu compañero o tu compañera? ¿Y qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y cuáles son esas posibles soluciones? Porque necesitamos darles las estrategias, no van a estar siempre con nosotros. Entonces, necesitamos darles las estrategias para que ellos y ellas puedan identificar en su mundo de colores cuáles opciones en esos escenarios donde no se sienten bien, donde se sienten rechazados, donde no están validados, qué es lo que deben hacer, cuáles estrategias. Y eso, una manera impresionantemente importante es preguntándoles, porque ellos tienen mucho que decir desde su mundo, desde cómo se entienden y cómo se ven y cómo se sienten en su entorno, en su metro cuadrado. Ellos pueden describir qué es lo que les está pasando y no necesariamente desde el mundo adulto decirles, es que a usted lo que le está pasando es esto y tiene que hacer esto. No, escucharles es una estrategia de prevención. Escucharles sin juicio. Escuchar es esperar a que ellos terminen su idea, terminen lo que tengan que decir para nosotros poder... muy bien, entonces, ¿podríamos ver cuáles son las posibles soluciones en ese escenario? ¿Cuáles podrían ser alguna solución desde tu punto de vista? Ir a pedir ayuda a la maestra, decirle a mi mamá, a mi papá, decirte a vos, decirte, o sea, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias desde su mundo también? Porque a veces solo queremos solucionar desde el mundo adulto y es precisamente cuando estos niños, estas niñas y adolescentes van y se meten a su cuarto porque llegan a la casa o no hay nadie o simplemente me pasó esto, ay, pero eso no es nada, lo que tiene que hacer es esto, vaya tranquilo, mañana llegue y no lo escuchamos y no le decimos. Entonces, es muy complicado desde el mundo adulto también y... no sé, algo. Para los adultos es complicado lidiar con una situación de depresión, de ansiedad o cualquier otro trastorno relacionado a la salud mental. Ahora para un niño o un adolescente lo será el doble. ¿De qué forma se empieza a manifestar estas condiciones en un niño o en un adolescente? Por ejemplo, hay mucha irritabilidad, hay mucho aislamiento. No quieren conversar con nadie, en los recreos se van y se meten a la esquina y yo soy invisible, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie... pero están en su corazón deseando que alguien llegue y les diga, venga, juegue con nosotros, o venga, tomemos la merienda, o venga, esté con nosotros. Simplemente están deseando que les digan eso, pero en su mundo, en su aislamiento, en su tristeza profunda, en su forma de verse en el mundo, de verse en su entorno como no valorado, como que no existo, como que soy invisible. Todas esas son las manifestaciones y, por supuesto,
o tienen interrelaciones muy bruscas y violentas con sus compañeros y con sus compañeras, con sus familia, con sus adultos significativos, ¿verdad? Y quieren cerrar el portillo de comunicación, pero al mismo tiempo están pidiendo a gritos que alguien los vuelva a ver y que les diga exactamente que están preocupados por ellos, que no son invisibles. Ahora nos comentaba de algunos factores que pueden influir a que se desencadene depresión o ansiedad, que pueden ser factores físicos, ¿verdad? El año anterior tuvimos lamentables noticias de chicos que atentaron contra sus vidas por estos temas tal vez por presión académica o temas por bullying. ¿Cómo lo podemos pues detectar y manejar a tiempo para que no surja otro caso de estos en Costa Rica? Bueno, imagínense que la Organización Mundial de la Salud dice que el 44% de nuestros niños y adolescentes incrementaron sus estados de ansiedad y depresión. Imagínense qué importante, pero acá es básico reconocer, vea lo que usted, por ejemplo, me está preguntando, ¿verdad? En este caso, la ideación suicida o factores que lo pueden llevar a eso como causa de la presión académica o la presión de comparación. Esto de las redes también está generando esa comparación entre los niños, niñas, adolescentes, entre el logro y ponen atención al logro y el fracasado es que aunque se esfuerce, sigue siendo fracasado porque está haciendo mal. Entonces, vean que es el tema, el condicionamiento del contexto, pero o sea, no debemos poner atención al condicionamiento del contexto. La presión social siempre va a existir. El rendimiento académico que tenemos que salir adelante y tratar de ganar los años, los grados, los niveles, eso siempre va a existir. Pero no le ponemos atención a identificar los recursos internos que tiene el niño, la niña, el adolescente para responder a ese condicionamiento que se le está presentando. Entonces, por supuesto que y hay niveles de ansiedad y hay tipos de depresión, como le comenté, la depresión endógena y la depresión exógena. La depresión endógena tiene que ser con el equilibrio en los neurotransmisores en el cerebro a nivel químico, y los otros son desde el contexto, o sea, cuáles son esos condicionamientos del contexto, como la presión académica, como la comparación, como el nivel también de la etapa de vida que están viviendo, ¿verdad? La madurez emocional, la madurez física, la madurez psicológica y esa formación de la identidad. Entonces, todos esos son factores pero muy importantes, endógenos o exógenos, que van a afectar el nivel de ansiedad y el tipo de ansiedad o depresión que va a presentar la persona joven o la niña, el niño adolescente. Pero aquí lo importante es, las situaciones siempre se van a presentar. Los condicionamientos, las exigencias de la casa, del colegio, de la comunidad, de la etapa de vida que estoy viviendo, la tarea específica que se espera que yo cumpla en esta etapa de vida. Entonces siempre van a haber condicionamientos y situaciones que me van a producir presión, ansiedad o esa preocupación de que debo cumplir con esto. Pero ahí está. Entonces, pero ¿cómo trabajamos y cuándo trabajamos desde el interior de la persona a fortalecer sus capacidades y a identificar los recursos que tiene? Y no solo a identificarlos, a utilizarlos, porque no es suficiente que yo diga que necesito fortalecer la tolerancia a la frustración en niños, niñas y adolescentes, pero por otro lado estoy dándole todo lo que me pide, ¿verdad? Y estoy diciendo, no, me pidió las tenis, me pidió esto, que quiere esto, que quiere el otro, y yo, sí, claro, tome, porque yo necesito ocuparme de otras cosas, o simplemente tome porque aquí está, se lo doy, no necesitamos nada. Cuando no desarrollamos esa tolerancia, la frustración, a sentirme triste, a sentir que no tengo algo, y eso que me produjo enojo, tristeza, ansiedad, de que no tengo esto, pero ¿cómo entonces, qué recursos tengo para trabajar esto? Y eso me va a formar y me va a ayudar para cuando venga algo peor, algo más complicado en la vida. A veces, parte de esta escucha que usted nos comentaba, los chicos se acercan solicitando de alguna manera una ayuda y no los escuchamos. Nos lo están pidiendo.
minimizamos lo que están sintiendo. A veces incluso entre los adultos minimizamos que alguien pueda tener una condición de ansiedad o de depresión. Ahora en un niño, como adultos solemos cometer el error de creer que porque es un niño, no trabaja, no tiene preocupaciones, no tiene gastos, no tiene otras cosas en que ocuparse como para, ¿verdad? Pensar en esto. A veces minimizamos esto. Entonces, ¿cómo darle el valor que realmente merece? Vea, digamos, el discurso, ¿verdad? Lo que usted me está presentando es desde el mundo adulto. Eso es lo que pasa en el mundo adulto. Ese es el pensamiento del mundo adulto, de la persona que... Pero cuando nosotros les preguntamos, nos ponemos al nivel de ellos, ¿qué es ese sentimiento? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo lo puedes describir? ¿Cómo lo podrías dibujar? ¿Cómo es tu mundo en este momento? ¿Qué es lo que te está preocupando? Enumeremos, dibujemos. Entonces, cuando le pregunto, es una estrategia fundamental. O sea, ¿qué es cuando nosotros vamos y, por ejemplo, solicitamos que vengan papás y mamás a la escuela para padres? No vienen los papás y mamás a escuela para padres para darles todas estas herramientas, para darles estrategias, para darles todo lo que... y para sobre todo presentarles el escenario de que estamos viendo en sus hijos e hijas, que ellos lo están viendo de otra manera. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Concientizar a la persona adulta responsable de ese niño, de esa niña, de ese adolescente y también a docentes y a todas las personas adultas que están alrededor que no podemos comprender la situación del niño desde nuestro mundo, sino desde su mundo. Eso es lo más importante, porque además de eso, cuando nosotros le preguntamos, ellos empiezan a sentirse mejor, a sentirse reconocidos, a sentirse validados, a sentirse que alguien está preocupado por lo que les pasa, que alguien quiere saber sobre sus vidas, que alguien, entonces, y el sentido de vida, ¿verdad? Desde la logoterapia, que es un enfoque teórico que nos trabajamos en orientación también. O sea, la logoterapia significa que mi vida tenga sentido, que yo pueda descubrir sentido en mi vida, aún a pesar de esta situación de dolor o sufrimiento o condicionamiento. Simplemente, por ejemplo, y eso se aprende desde niños y niñas, en tempranas edades, que no fui al kinder, que fui a la escuela y alguien le ofrecí el sándwich, le ofrecí el confite a mi compañero y me lo despreció. Alguien vino y yo le ofrecí el sándwich y me lo despreció. Y no quisieron compartir, no quisieron jugar conmigo. O sea, todo eso es parte del dolor y el sufrimiento y la frustración y lo que los niños y niñas aquejan. Y cuando les enseñamos que es parte de la vida, que a veces nos sintamos mal porque no obtenemos la respuesta que queremos de alguna persona o en alguna situación, que eso es normal y que podemos seguir siendo felices a pesar de eso, eso hace la gran diferencia. Imagínense en nosotros los adultos, las personas adultas, si yo le pregunto qué sentido tiene su vida, pues esa conexión que usted hace con lo valioso para usted. Entonces, ¿qué es valioso para nuestros niños, niñas y adolescentes? Hay mucho vacío existencial, hay mucho vacío, ideación suicida. Por ejemplo, el cutting o la autolesión, ¿verdad? En niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué lo hacen? O sea, ellos no es precisamente porque por la situación que están pasando, sino porque no pueden expresar qué sienten y qué piensan con respecto a eso que les está pasando. Entonces tratan de expresarlo de alguna manera y de sacar su dolor de alguna manera de eso que no entienden, de eso que les está pasando. Y eso genera ansiedad, y eso genera depresión, y eso genera ideación suicida. Bueno, pero ¿cómo podemos construir en ellos que estos sentimientos de rechazo pues lo tomen como de una manera normal, como parte de la vida, como dice usted? Desarrollar habilidades socioemocionales desde tempranas edades en las escuelas, en las comunidades y sobre todo en la casa, porque la primera prevención de todo esto inicia en el hogar. Si hablamos de la autonarración que tenemos con nosotros mismos, ¿cómo podemos construir a que ellos tengan desde el hogar, como lo menciona, una autonarración sana? Es desde la dignificación del ser, por ejemplo, se habla de la autonarración, ¿verdad? O sea, ok, soy valioso. Cuando hay
Cuando hay una autonarración que dice, no, yo soy una persona valiosa, mi mamá me ha dicho que yo soy una persona valiosa, mi maestra me ha dicho que yo soy una persona valiosa, a mis compañeros se sienten bien cuando yo estoy con ellos, yo me siento bien, entonces soy una persona que me gusta estar donde estar, hacer lo que me gusta hacer y me siento valiosa. Eso es una autonarración. Pero cuando la autonarración es de los papás, es que usted no sirve para nada, o es que usted no es valioso, o es que qué tonto que sos, o que porque sacó esa nota cuando hizo todo el esfuerzo y estudió, y el esfuerzo impresionante que hizo para sacar el 8 y no el 10 que esperaba la mamá, el papá, pero sigue siendo tonto porque no sacó el 10, según el mundo adulto, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, es toda esa autonarración se va inculcando, se va sembrando desde lo que recibe de las personas significativas e importantes para él. Entonces necesitamos cambiar desde el mundo adulto y desde las estrategias adultas, necesitamos cambiar el vocabulario, necesitamos cambiar cómo nos acercamos a nuestros niños, niñas y adolescentes para que tengan mayor confianza de preguntar, de sentirse mal, de decir me siento mal, y eso es fundamental también, es muy importante. Y es que a veces como adultos ya venimos arrastrando una serie de autonarración que lo hacemos con nosotros mismos y se lo transmitimos inconscientemente a ellos. Y aquí es donde viene que a veces les hacemos creer que su valor depende de un resultado académico o el cómo se relacione con los demás en su círculo educativo. Lo único es que yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan inconscientemente. O sea, las personas adultas saben lo que están haciendo. Saben cuando le dicen usted es tonto. Cuando se lo dicen directamente sí, pero cuando es el adulto quien se lo dice a él mismo y eso de manera inconsciente le lleva a que el niño también se hable grosero a él mismo. Claro, es una conducta y una autonarrativa aprendida, ¿verdad? Tienes razón. Entonces eso es muy importante, o sea, cómo desde de las personas, vamos a ver, las personas adultas que han decidido tener hijos e hijas, que están en ese proceso de criar a sus hijos y a sus hijas, es necesario que se hagan responsables y se asuman de lo que han vivido en su vida anteriormente, con cómo fueron criados, y que digan, ¿cómo me está afectando esto? ¿Verdad? ¿Cómo me está afectando y cómo estoy afectando a mis hijos? Necesitamos hacernos responsables de esos procesos también de sanación. Yo sé que no pasa, yo sé que es difícil, yo sé que la gente dice simple y sencillamente, así me criaron y así es como yo estoy criando a mis hijos. Pero en el momento que nos distanciemos de todo lo heredado para aprender algo nuevo que va a hacer que yo cambie mi manera de ver a mis hijos o de ver el entorno, de ver los problemas que están viviendo, de todo lo que están sufriendo, y no van a ser parte de lo mismo que yo aprendí, que cómo me enseñaron a mí a solucionar las situaciones, los problemas, o cómo afrontar el sinsentido, el dolor, el sufrimiento, lo que me produce frustración. O sea, ¿cómo aprendo? Entonces, hay una teoría muy importante que trabajamos en orientación, que es lo heredado, lo aprendido, lo elegido. ¿Cómo le enseñamos al niño que hay conductas heredadas que necesitamos eliminarlas y aprender algo nuevo, positivo, que vaya a surgir y que vaya a significar desarrollo, que vaya a significar bienestar, que vaya a significar coherencia, equilibrio, que me sienta bien conmigo mismo y con mi entorno, y que voy a elegir entonces eso y no voy a seguir con lo heredado, con conductas heredadas o que me están haciendo daño. Y eso debe trabajarse con toda la familia, no solo con el niño y la niña, sino con todas las personas que identifiquen responsablemente, conscientemente, que esto me está afectando. Y si no lo trabajo, esto va a ser un problema también para mis hijos y mis hijas. ¿Qué mensaje le podemos dar a esos padres de familia que hoy nos están viendo y que desean prevenir todas estas situaciones y pues tener una autonarrativa con ellos mismos, con sus hijos, y evitar este tipo de situaciones? El mundo está muy convulso, el contexto está muy convulso, las situaciones, pero dice lo que trabajamos en orientación. El contexto me puede condicionar, pero no me va a determinar. Puedo posicionarme ante estas situaciones y estos condicionamientos que me presenta el contexto. Número 1, respirar profundo.
porque ser papá y mamá en este momento es, ¿verdad? Y siempre lo ha sido, pero el mundo ahorita está muy complejo, muy revuelto. Y estamos haciendo mucho daño a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también hay, por supuesto, una gran parte de papás, mamás y personas, figuras parentales importantes de nuestros niños y niñas que precisamente con el amor, con disciplina, con consideración, con escucha activa, con respeto por la diferencia, con respeto por su opinión, validando la opinión de los niños, de las niñas, de los adolescentes, eso va a hacer que estos jóvenes se abran y puedan decir, por favor, levantar la mano y decir, necesito ayuda, necesito ayuda. Yo les digo a esos papás, respiren profundo, vuelvan a ver a sus hijos a los ojos, pregúntenles qué es lo que les está pasando, cómo se sienten, cómo fue tu día, aunque no digan nada, bien, ok, pero porque hasta eso son de una sola palabra, ¿verdad? Solo contestan en monosílabo. Veo que la constancia también es un factor importante que los papás tienen que estar ahí, aunque conteste un poquito. Claro. Pero estar siempre, siempre presente. Estar presente y validar, aunque esa comunicación no verbal, poner atención a la comunicación no verbal, porque muchas situaciones están pasando en esa habitación de ese niño, de esa niña que está ahí, se envuelven y dicen, empiezan a tener esa autonarrativa negativa de que mi vida no tiene sentido, de que para qué estoy en este mundo, y ahí están metidos en ese cuarto. Entonces, el poder crear, diseñar actividades fuera de ese cuarto, en la sala, en la familia, traer la pizza, traer, qué sé yo, tener momentos de 10 minutos, 15 minutos, media hora en que estén ahí, o sea, no permitir que estén constantemente en ese cuarto, ¿verdad? Metidos y metidas y que no se sepa cuál es su mundo y qué está pensando y qué está haciendo, ¿verdad? Porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Pero sobre todo, mucho amor, mucha comunicación, que por favor vayan a las escuelas y a las capacitaciones que damos sobre cómo trabajar estos temas para poder darles herramientas, pero herramientas fundamentales es el amor, validar, escuchar y ser sensibles a todas las acciones y conductas verbales o no verbales que tengan nuestros niños y niñas y poder desde esa libertad y esa responsabilidad ser auténticos y ser firmes con ellos, desde la firmeza pero con mucho amor. Es un tema bastante amplio que no acaba acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es la señora Ana Luisa Guzmán, representante del Colegio de Profesionales en Orientación. Hasta acá llegamos con la edición de 13 Noticias, la edición meridiana, pero los esperamos en la edición estelar a las 6 de la tarde.